También estamos en el Zoom con César Ipenza, experto en temas ambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, si no me equivoco. César, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Iván. Y bueno, lamentablemente no trabajo en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Bueno, maestro, pero tu expertise está intacto y cada vez además increciendo justamente por las investigaciones que haces al respecto. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Comienzo contigo, Iván. ¿Te sorprendió que el Congreso de la República le haya puesto un pare a esta ley MAPE que efectivamente nosotros hemos hablado de la importancia que era aprobar una ley MAPE, pero me parece que esta no era ley MAPE de la que hablábamos, era importante aprobar hace algunos meses? No sé si coincides conmigo. Mira, lo que me sorprendió, César, lo que me sorprendió a mí fue que alguien como Paul Gutiérrez, a pesar de haber perdido una vez en esta comisión, por 13, si no me equivoco, a 4, nuevamente impulse, fuera de tiempo, ese proyecto de ley MAPE. Me sorprendió que él, básicamente lo que está haciendo es, ya no está trabajando este tema de manera técnica, basada en evidencia, sino lo que está haciendo básicamente está utilizando esto como una plataforma política. Y esta utilización de plataforma política no solamente le compete a él, sino además a varios congresistas que de alguna u otra manera lo rodean, pero además de eso involucra a partidos políticos, a dirigentes y también a operadores políticos que de alguna u otra manera están trabajando para convertir a esto ya no en una demanda puntual, que es necesaria, sí, sino básicamente en una plataforma política electoral, ¿no? Ok, pero digamos, finalmente, no haber obtenido los votos para hacer aprobar eso, ¿estaba dentro de tu lectura? Completamente, era 14, claro, la primera votación fue apabullante, incluso los propios congresistas de izquierda votaron en contra de él. Y ahora nuevamente se ha vuelto a ganar. Entonces, hubo una escena tan absolutamente, por así decirlo, ridícula, en el que, por ejemplo, el señor Bellido estaba hablando y él iba a votar a favor de la predictamen y vino el señor Flores Ancachi y le dijo, oye, ¿sabes qué? Aquel titular soy yo y yo voy a votar en contra de la ley. Entonces, a ese nivel de política nos ha llevado el señor Paul Gutiérrez y quiere insistir, y ojo, que él mismo dijo que van a insistir todavía en la presentación de esta propuesta de ley. Pero ¿qué me está diciendo? Que hay algunos congresistas que, digamos, sí están dispuestos a todo para hacerse de ese bolsón electoral y de ese financiamiento, y otros no tanto, como Flores Ancachi. Completamente. Mira, hay de todo en el Congreso y sobre todo en la Comisión de Energía y Minas. Hay gente que de alguna u otra manera es, digamos, reflexiva, ¿ya? Y hay gente que evidentemente utiliza esto como una ventana de oportunidad para posicionarse en la representación política electoral de este mundo minero informal, que es diverso, distinto, pero además que exige y demanda con urgencia una ley MAPE que sea técnica, basada en evidencias, consensuada. Ok. César, ¿a ti qué te pareció finalmente, si es que coincides con lo que dice Iván, y digamos, cuáles eran los puntos que más te llamaban la atención de este proyecto de ley MAPE que finalmente no pasó en el Congreso de la República? Bueno, en principio, la figura de servidumbre minera, que es en la práctica casi una expropiación de las concesiones que se tienen. Y por otro lado, el mandato fue para discutir una ley MAPE. Y esta no es una ley MAPE, porque cuando hablamos de la ley MAPE hablamos de dos vías. La vía ordinaria, es decir, primero cumple y luego operas, y luego la vía extraordinaria que tiene y debe tener fecha de caducidad, que es la formalización minera. Yo no entiendo cómo llegamos a discutir una ley de formalización que ya la tuvimos del año 2012, ¿no? Y luego el tema de tumbarse toda la prohibición para permitir minería sobre cursos de agua, sobre los ríos amazónicos concretamente. Y algo que me llama la atención es sobre todo el tema vinculado a forzar a los pueblos indígenas, a las comunidades nativas y campesinas, en convertirlos en mineros en la práctica, porque una de las disposiciones dice que las comunidades, los pueblos indígenas tienen el plazo de 1 año para solicitar concesiones sobre sus tierras. Vencido ese plazo, los mineros de la MAPE, dice, tienen 60 días para solicitar, y esto va a conllevar más bien a diversas situaciones de violencia. Y lo otro es que plantean casi una situación de un ciudadano de mayor nivel que cualquiera, porque puedes deforestar, puedes contaminar, puedes afectar la vida de la gente, y si estás en ese registro, en el REINFO hoy en día y el RENAPMA que pretenden aprobar, no te va a pasar absolutamente nada. Vas a tener exención de responsabilidad, es decir, impunidad penal, civil y administrativa. Esos son los grandes temas que que creo que retoca abordarlos y tener en cuenta en la próxima legislatura. Ahora, ¿no te parece entonces una posición maximalista? Es decir, ¿qué debe
saber o en qué onda debe estar el señor Franco Becker, Máximo Franco Becker, para de alguna manera haber esperado y haber hecho protestas y bloqueo de pistas exigiendo que una ley como esa iba a ser aprobada. Y bueno, es un bolsón político. Y ojo, los congresistas que son o que los reciben, me parece que más bien están haciendo un cálculo errado, porque el señor Becker está de candidato, ¿no? Y él va a ser el candidato para las próximas elecciones, y obviamente su agenda es eminentemente política. Y por otro lado, no debemos dejar de mencionar cuánto se moviliza de dinero y quién financia toda esta protesta que estamos viendo actualmente y que está en tregua aparentemente, como nos han dicho, ¿no? Entonces, sería interesante ver quién financia y a través de qué actores se financia toda esta actividad. Y obviamente ese financiamiento es en efectivo, al cash, ¿no? Bueno, como todo, finalmente el dinero que se va generando en esta economía ilegal. Iván, ¿quién financia? ¿Cómo se obtiene ese financiamiento? Y una pregunta que hasta puede ser tonta, pero en aras de que me lo expliques mejor, obviamente, ¿no? Pero, ¿quién tiene más dinero? ¿Los mineros informales o los mineros ilegales? ¿Es cierta esa diferenciación que planteaba machaconamente, incluso de manera grosera, si se quiere, con Rosa María Palacios, Franco Becker, en una entrevista reciente? Yo no soy ilegal, yo soy informal. Bueno, la situación de minero informal o minero en vías de formalización, como se hace llamar, es básicamente una situación en la que le vuelve reinfo, ¿no? En un primer momento, estas concesiones fueron de alguna otra manera tomadas, y frente al fenómeno social, productivo y económico, y frente al caos que podía generar, se les trató de tener una condición, y la condición era de minero informal, ¿no? Y tienes que pasar algunos requisitos. Entonces, ¿quién está financiando? Evidentemente, yo creo que las grandes familias existen de minería informal y que de alguna otra manera lo que quieren es llevar agua para su molino. Pero fíjate que hay un tema que es importante. Mira, en los últimos días, cuando tú entras a los grupos de WhatsApp en el que se discuten los mineros informales, básicamente Confemín y otros mineros, están culpando directamente al señor Máximo Franco Becker, a otros dirigentes, a partidos políticos, a asesores, pero además están culpando a dirigentes de propio Patás para, de alguna otra manera, decirles que todo este embrollo que se ha generado no ha sido básicamente por todo el mundo minero, que es distinto, diverso, ajeno, sino que básicamente es para salvar a Patás de un estado de emergencia. Todo esto que se está originando es básicamente por Patás y para Patás, por los intereses de Patás y por los intereses de algunos mineros que son informales y que también tienen negocios con ilegales. Entonces, básicamente lo que existe acá es que hay una politización para poder salvar a Patás, pero además esta demanda que es tan puntual, tan del sector, tan técnica y tan basada en evidencias, se ha dejado a un lado para convertirse finalmente, mira tú, se ha pervertido tanto que se ha generado ahora en una plataforma político-electoral, y ahora estamos hablando de posibles candidatos dentro de las direcciones. Me he perdido un poco. ¿Cómo así? O sea, todo el reclamo, se supone que incluso el mismo Franco Becker, se supone que él tiene un trabajo en una concesión de un titular que es en el sur del país. Sí, él mismo lo ha reconocido. Pero además, mira, fíjate, el mundo minero, el mundo de las organizaciones, no es un mundo unificado. Existen diferentes organizaciones, entre ellas está FENAMARPE. Acuérdate que el 2 de julio FENAMARPE, de alguna otra manera... Pero me he equivocado en decir que la Confemín ha estado también justamente en la intención de bloquear vías en el sur del país. Bueno, también en eso han estado, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que dentro de las dinámicas internas de la propia organización y del mundo informal, no están viendo muy bien posicionado y están viendo muy debilitado a Máximo Franco Becker, porque lo están culpando de que él básicamente es eso. O sea, mira, ¿y eso es bueno o malo para lo que buscamos nosotros los peruanos? Es que finalmente ayudar a la formalización minera de... No. Malo es que hayan posiciones maximalistas, como por ejemplo el señor Máximo Franco a decir que casi acabamos con el sistema de concesiones. Malo es que de alguna otra manera se impulse una propuesta de formalización de ley MAPE. Entonces, eso es absolutamente malo. Ahora lo que debemos hacer si hay un grupo de mineros informales que no están de acuerdo con esta posición maximalista y quieren efectivamente una ley MAPE como la que habíamos hablado. Exactamente, quieren por lo menos discutir una ley MAPE, ¿no? Ok, César, yo te quería preguntar respecto al retiro del reinfo de 50.000 mineros. Digamos, ¿esto es una buena noticia? ¿Va a traer problemas? ¿Es simplemente una manera de taparse los ojos? Cuéntame tu posición al respecto, por favor. ¿Son algo de 83.000 mineros inscritos en el reinfo?
Son 50.560 los que han sacado. Sido retirados y quedan algo de 30.000. 31.000. O si inicialmente eran 80 y tantos mil. Ok, César, esa pregunta, por favor. Bueno, particularmente a mí me ha llamado sobremanera la atención que se excluyan a estos mineros, sobre todo en un contexto de protestas, ¿no? Yo me quedé sorprendido que se excluyan a través de una resolución directoral, ni siquiera viceministerial o ministerial, y en ese momento cuando están protestando, y esto más bien sumó a más mineros a cuestionar la medida que toma el Estado. No sé, bastante raro, sobre todo cuando hemos visto denuncias de corrupción dentro de la Dirección General de Formalización Minera del mismo Ministerio de Energía y Minas y que no han sido atendidas. Una pausa, César. Entonces, digamos, es una grata sorpresa la que se te ha generado. Así es. Bueno, que por lo que me dices, si hay corrupción y todo, ¿no? Claro, yo hubiese creído que más bien eso iba a ser un imposible porque había un interés en mantener esos 50.000 reinfos y que en un momento veíamos que el Ministerio de Energía y Minas no se ponía duro. Pero ¿aquí te parece que te ha sorprendido gratamente? ¿Es un paso en esa línea? Sí, pero nuevamente el contexto en el que vivimos. Ojo, el Ministerio de Energía y Minas pudo haber retirado progresivamente hace bastante tiempo. Sí. Y de un momento a otro sacan 50.000 justo cuando están protestando y la violencia y la protesta se ha incrementado a raíz de esa medida que lamentablemente, bueno, beneficia al país, pero nuevamente el contexto creo que no fue el ideal, ¿no? Esto sumó más bien a mayores mineros a protestar y a tomar carreteras justo en ese momento que se salen o se sacan a estos 50.000 mineros del reinfo. Era una buena noticia sacarlos, pero ¿te parece que no era el timing, no era la manera adecuada, como dice César? Sí, añadiendo lo que dice César, el año 2020 aproximadamente, hay una división entre mineros, entre reinfos que están vigentes y suspendidos. Es más, se le ha dado varias veces a los suspendidos para que pasen a ser vigentes. Hay una cosa que es importante decirlo también. El gobierno ha sacado 50.560 reinfos aproximadamente, pero estos reinfos son suspendidos por más de un año. Algunos por 4 años, 42.000 dice el Ministerio de Energía y Minas o el vocero del Ministerio de Energía y Minas, que son aproximadamente 4 años. Quedan 31.000 y pico, pero esos 31.000 hay reinfos vigentes, pero también hay suspendidos por un año a menos. Es decir, el gobierno les está otorgando beneficios a mineros suspendidos un año a menos para que pasen de suspendidos a vigentes. Entonces yo creo que el gobierno de alguna otra manera les está dando alguna posibilidad para que estos mineros puedan trabajar. Y el problema está ya no en los 52.000 que no funcionaban, sino en los 31.000. Okay. A través de los 31.000 ¿no crees se va que a van a seguir tirarse... camuflando, se van a seguir, perdón, a través de los 31.000 se van a seguir camuflando el oro porque tienen reinfo vigente. El minero ilegal que camufla producción de oro no lo hace con un reinfo suspendido, lo hace con un reinfo vigente. Y entonces tenemos los reinfos vigentes ahora. Ok, pero digamos, con 50.000 eliminados, obviamente la posibilidad del minero ilegal de obtener reinfos para poder comercializar su oro ilegal va a disminuir. Sí, claro, te queda todavía el universo de 30.000 que puedan finalmente darle reinfos a mineros ilegales. Lo que pasa es que eso, de alguna otra manera, nos sirve como combustión para la construcción de un relato, ¿no? Y el relato es que han sacado, como sacó un titular de un medio de prensa, sacan a 50.000 mineros y los empujan a la ilegalidad. No, eso no es cierto. Aquí no es cierto, o sea, porque eso estaba ¿Qué medio lo sacó, perdón? Creo que La República, si no me equivoco, ¿no? Entonces, y titular todavía, ¿no? Entonces, aquí el problema... o sea, que lo generaba como un problema social. Qué claro, pena, pobre 50.000... No lo digo yo, o sea, no lo digo yo, lo que está ahí, César me puede dar fe de eso. Entonces, aquí hay una mala utilización de relatos y narrativas con respecto a ese tema. Mira, hoy hay un tema que probablemente César también lo haya tocado. Yo lo he escuchado a César, evidentemente, siempre lo consulto. Pero mira, cuando se dice, por ejemplo, que 20 grandes familias, 30 grandes familias, eso de alguna otra manera no es cierto. Aquí 20, 30 grandes familias me estás dando acá, de los titulares de las concesiones. Exactamente, mira. Yo no creo que 20, 30, hablamos de empresas. Esta es una información no mía, sino esta es una información de la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal del año 2030. Esta es, ¿ya? Okay. Y aquí dice aproximadamente que el 70%... Dámelo, por favor, para mostrarlo tú, te lo sabes de memoria, yo lo voy mostrando acá, muéstrame en la pantalla, por favor. A ver, hazme un zoom acá, José. El 73% de todos esos reinfos de ese documento... A ver ahí. De ese documento en el año 2021, aproximadamente, de ese de 2021, te hablo de 2021, pero más o menos, la cifra no ha cambiado mucho, pero en el año 2021, este documento que se armó para el año 2022 hasta el año 2030, en ese documento se decía que básicamente el 73% o el 74% estaba en concesiones de pequeñas y medianas
concesionarios. No estaba en la gran minería. En la gran minería es básicamente ese 25%. Entonces aquí... Ah, ya, pero aquí me estás hablando del tema de los que tienen reinfo. Es decir, el 26,2% de los que tienen un reinfo operan en concesiones de gran y mediana minería. Exactamente. ¿Ok? Y el 73,8% en empresas que tienen menos de 2.000 hectáreas. Exactamente, que son PPMs. Exactamente. Entonces, aquí, cuando se construye una narrativa de que son grandes empresas, grandes familias las que quieren de alguna otra manera anular la posibilidad de formalización, eso es una mentira, no se puede decir. Aquí el problema principal es con los medianos y pequeños concesionarios, que son el 75%, y con los que se tiene que resolver el problema del acuerdo de explotación. Entonces aquí el problema no es tan fácil de decir, eliminamos el sistema de concesiones y eliminamos los acuerdos de explotación y chao. ¿Qué vamos a hacer con 73%? Bueno, pero lo que planteas es entonces una contradicción al argumento que le planteó Franco Becker a Rosa María, porque le decía, yo no puedo porque el grande son dueños 5, y él no está, él no está operando en una empresa que sea una de la gran minería, sino más bien una pequeña. Exactamente, o sea, están en pequeñas y medianas. Ahora, que haya justicias o injusticias en ese sector es otra cosa, es una cosa absolutamente distinta. Que haya acaparamiento, esas cosas que dicen y a concesiones ociosas, eso es otra cosa. Ahorita voy a entrar a eso. César, te quería preguntar justamente por ese tema. Entonces, no es tan cierto y la mayoría de mineros artesanales que operan justamente con el reinfo o, digamos, titulares de reinfo, operan mayoritariamente en concesiones que tienen como titulares a pequeños productores mineros. Así es, bueno, Cristian. Entonces, ¿qué argumento nos quiere engañar? En un reciente documento que hemos publicado con el Instituto Videnza, ¿no?, donde está un análisis bastante pequeño sobre las principales preocupaciones en torno a la ley MAPE o al predictamen de la ley MAPE y algunas propuestas, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que señala Iván, ¿no? Son los pequeños mineros que tienen mayor presencia de mineros informales que han invadido sus concesiones, pero que también toca darle una lectura mucho más amplia, ¿no? Nosotros incluso en este informe con Videnza planteamos que, por ejemplo, el gobierno nacional sea el que controle no solamente las plantas de beneficio, sino una categoría que se creó el año 2002, que ha sido poco discutida, que son las autorizaciones de beneficio. Nadie sabe dónde están, los gobiernos regionales tienen la competencia para fiscalizarlas, pero no se sabe qué labor concretamente realizan, y usualmente allí se lava material con mineral de origen ilegal y que luego termina siendo blanqueado. Entonces también creo que necesitamos ver las plantas y las autorizaciones de beneficio para poder abordarlas. Todo se debe con lo que has dicho, te tomo al vuelo lo que has dicho y te hago la pregunta. ¿Crees que todo se debe centralizar nuevamente en Lima, por ejemplo, respecto de los reinfos y esas potestades que les habían dado los gobiernos regionales que claramente han incumplido? Bueno, en principio, nuevamente regreso al inicio de lo que dije, que tenemos dos vías, la vía ordinaria y la vía extraordinaria. La vía ordinaria, que va a permanecer en el tiempo y hacia futuro y no tiene fecha de caducidad, debería estar en los gobiernos regionales, y la formalización minera, que debe tener fecha de caducidad y que la propuesta de ley MAPE no la tiene, debería estar en manos del Ministerio de Energía y Minas, porque se supone que esa va a ser temporal y con fecha de caducidad. ¿Qué opciones hay, Iván, de que efectivamente, ahora que esto no se ha aprobado, que vamos a ver finalmente cómo deviene mañana esta reunión con el Ejecutivo, pero queda claro que es el Congreso quien finalmente se ha volado esto, así que esto no va a caminar? Me imagino que el Ejecutivo querrá conversar para evitar mayores protestas, bloqueo de carreteras, etcétera, pero ¿qué opciones hay de que sí se pueda sacar adelante una ley MAPE técnica, como tú lo has dicho? Mira, las soluciones, de alguna otra manera, hay que verlas en el contexto de un diagnóstico del problema, ¿no? Mira, por ejemplo, convertir de interlocutor legítimo en este momento al señor Paul Gutiérrez, presidente de la comisión, yo creo que no me parece acertado. No me parece acertado porque él además ha sido parte de un sector, ha sido juez y parte. Entonces, ya, pero se va a meter igual, ¿no? Es imposible sacarlo. Yo creo que se va a meter, evidentemente. Luego de eso, ¿quiénes son de alguna otra manera los representantes que van a ir legitimados a esta reunión? Porque si van a ir los mismos que han hecho y que han mentido y que siguen mintiendo sobre temas tan importantes como el tema de las concesiones, la titularidad, ese tema de concesiones, o sea, si van a seguir siendo ellos, el tema va a continuar. Porque evidentemente hoy día sus propios dirigentes han dicho que están en contra del sistema, que ya quieren anular esos tipos de acuerdo. Entonces,
Estamos llegando a posiciones maximalistas en las que se quiere, de alguna otra manera, jalar la pita, digamos, llegar a contradicciones tan intensas que evidentemente no se llegue a resolver en ningún lado. Ahora, nuevamente te sigo diciendo, este no es un problema general de toda la minería en el Perú. En Puno no hay los paros, en Apurímac una zona, en Cusco 2 zonas, en Madre de Dios tampoco. Entonces, esto es básicamente un tema de utilización de algunos dirigentes de una demanda que es tan importante como la ley MAPE y el Reinfo, que lo utilizan para unas cuestiones absolutamente, uno, por un tema básicamente pecuniario, otro tema de interés político electoral, otro tema básicamente para salvar a Patás y para que no se ponga en estado de emergencia. Entonces, aquí el problema es mucho más complejo de lo que los se mineros quiere decir. informales y legales de Patás son los que están empujando esta ley MAPE. Pero evidentemente los Ok. mineros... A ver, ¿quiénes fueron parte del comité consultivo de esta última comisión? ¿No fueron los dirigentes? Ok. ¿Qué partido político es el que está Claro, y atrás se habla de justamente de una tiktokera que se habría metido, etcétera, ¿no? Pero Haciéndole margen de hincha. eso, pero para margen de eso, los partidos políticos, ¿qué partido político se ha perdido? Yo lo digo. Podemos Perú, por ejemplo. Podemos Perú alberga Tú dentro lo has de dicho en sus- una entrevista, sus se ha dirigentes. metido de lleno al tema de... Exactamente, se ha metido de lleno porque tiene asesores, tiene dirigentes, tiene políticos, entonces tiene gente que le hace el amén a la comisión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que hay un aprovechamiento político, por eso es importante incidir en este tema, un aprovechamiento político de una demanda del mundo minero informal y ese aprovechamiento político debemos decirlo a viva voz, ¿no? César, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué opciones ves de poder sacar adelante una ley MAPE técnica? Y finalmente, ¿qué esperas que pueda ocurrir el día de mañana, ¿no? En esta mesa de diálogo que ha convocado el Ejecutivo. Bueno, en principio, para hablar técnicamente, creo que en la mesa dentro del Congreso debería ser pública la discusión. Y nuevamente, el presidente de la comisión ha dicho que ha tenido 6 o 5 mesas de trabajo, pero ¿con quiénes? Con mineros informales, ¿no? Y creo que cuando hablamos de todos los efectos que tiene o tendrá esta futura norma, tiene que estar, por ejemplo, la academia, los colegios profesionales, también los pueblos indígenas que se aborda sobremanera, sobre todo en temas de sus territorios, ¿no? Entonces, creo que debe haber una visión de distintos actores para una discusión de esta norma y que se dé públicamente, digo, a través de las redes, por ejemplo, del Congreso de la República, para que quede registro de las cosas que se están planteando y luego no nos digan que ha sido una mesa técnica y solamente fue la discusión del equipo del presidente de la comisión con mineros informales concretamente, ¿no? Yo, lamentablemente, sobre los resultados de esta discusión espero poco, ¿no? Me preocupa sí que el Ejecutivo termine cediendo y terminemos nuevamente regresando a lo anterior, a la anterior fecha de exclusión de estos 50.000 mineros, ¿no? Porque, bueno, finalmente el Congreso no lo va a poder resolver, salvo que pongan en discusión este último proyecto de ley presentado para revivir a los mineros excluidos y darle una mayor vigencia al Reinfo que se suponía que ya está cerrado, ¿no? Correcto. José, no sé si me escucha. ¿Voy a pausa y regresamos o hago unas preguntitas más y me das un tiempo más? Porque yo todavía no logro entender por qué no se ponen de acuerdo el minero informal y el titular de la concesión, si es un PPM, si es un pequeño productor minero. Puede tener 1000... Por muchas razones. Pero ¿cuál es fundamentalmente? Fundamentalmente que no existe seguridad, es decir, el concesionario no quiere firmar un acuerdo con una persona que se dice minero informal o que está trabajando en la labor, no lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer por varias razones, por temas de seguridad jurídica, por el tema de, en fin, porque... Ya, pero eso no lo debería solucionar la ley, porque ¿cómo así tú le vas a pedir que lleguen a un acuerdo si es que, por ejemplo, la responsabilidad jurídica, la responsabilidad ambiental termina siendo el titular minero y no Claro. de el informal, si se quiere, a quien le vas a dar ese contrato para formalizarlo? Aquí hay una cosa importante que tú has dicho. Mira, ve, si esa es la causa, una de las soluciones es darle seguridad jurídica al concesionario para que le pueda dar un contrato de explotación, pero tienes que darle seguridad jurídica, cosa que hoy no existe. Segundo de eso, la otra vía es la servidumbre minera, la otra vía son las expropiaciones, la otra vía es decir que son mineros ancestrales. Pero todo eso es inconstitucional, no los puedes obligar, eso es una narrativa. Pero es que eso ha estado en la ley y eso es la CONFEMIN todavía lo levanta como bandera. Sí. Entonces eso no puede ser. Entonces la otra es darle seguridad. Todo el mundo habla de eso, porque evidentemente es un tema Pero nadie lo voluntario. plantea, esto no estaba en la Pero MAPE. claro, eso no estaba en la MAPE, evidentemente, pero hay que darle seguridad jurídica, seguridad ambiental. Es decir, tienes que darle la máxima seguridad a ambos, pero sobre todo al concesionario, que básicamente es el quien le va a dar que va a darle el acuerdo de explotación
para que este minero deje de ser informal, pase a ser a la parte del mundo formal, ¿no? Correcto. Y con esta termino un poco la misma pregunta, pero la añado César, ¿no? Porque yo me acuerdo del caso que se habló finalmente en muchos reportajes sobre Inti Gold, ¿no? Que primero había invitado a los de Calpa y que finalmente les cambió las condiciones del contrato pidiéndole, ¿no?, un porcentaje mayor de... Entonces, mi pregunta es sencilla, más allá de ese caso que al final sigue una discusión judicial, etcétera, pero hay en algunos casos, digamos, un cierto abuso, si se quiere, del titular para obtener un gran porcentaje abusivo del minero informal que va a trabajar la concesión minera, o es otra narrativa que también han traído un poco a mesa los mineros informales, César? Bueno, en el universo del mundo de la MAPE y de la minería informal hay distintas realidades. Seguramente hay algunos casos sobre ello, ¿no? Pero también el gran problema es que el minero quiere ser casi un minero combi, ¿no? Que quiere ir, opera, explora y luego quiere seguir moviéndose y moviéndose y moviéndose y no se quiere quedar solo en un lugar. Por eso mismo quieren que no se establezcan coordenadas de operaciones porque allí va a tener que asumir. Entonces, nuevamente, ¿de qué te sirve que firmes un contrato sobre un espacio determinado si luego el minero se va a mover a otro lugar y va a seguir generando impactos y operaciones que van a tener en algún momento que asumirlas alguien, ¿no? Entonces, ese también es un tema serio y obviamente depende de la buena voluntad de dos partes, ¿no? Del titular de la concesión y del minero que lo ha invadido en concreto, que es el minero informal. Pero un poco también desbaratamos todos los argumentos maximalistas y hasta cierto punto falaces del señor Franco Becker en la entrevista que comentaba, porque él decía, ay, es que no quieren llegar a acuerdos, no me quieren ceder, me quieren abusar, y eso claramente no es verdad, en muchos casos es una mentira absoluta, pero no sé si podríamos coincidir en que en la mayoría de los casos de los mineros informales, César e Iván, no quieren dejar de ser formales, más allá del cuento y la narrativa, en muchos casos, más allá del cuento y la narrativa de que no me dejan firmar un contrato con el titular de la concesión por las razones que César también comenta. Ellos quieren seguir ciertos combis para operar un día acá, el pasivo ambiental, que lo asuma otro, me voy para el otro lado y me voy para el otro lado y así sucesivamente. Sí existe, en realidad existe todo eso, ¿no? Pero es un mundo grande, es un mundo diverso. Ok, no hay que generalizar en todo caso. No, pero te digo, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de minería informal, artesanal en Puno que en Patás, que en Secocha, no es lo mismo, ¿no? Son cosas absolutamente distintas, yo creo que también ahí debemos de puntualizar. Y otro tema es que aquí hay una narrativa muy fácil, y eso que de alguna otra manera la gente tiene que enterarse, porque hay una narrativa que se ha construido que hay un grande contra un pequeño, y como hemos visto con data, con números, que evidentemente no mienten, lo que estamos viendo nosotros es que ese problema es un problema más complejo de una especie de refrán, una especie de lucha de clases en la minería, ¿no? No existe eso, ¿no? Y lo que quiere acá es básicamente grupos de izquierda y básicamente grupos evangelistas por otro lado. Una redituación de la época de Velasco. No, llegamos la tierra, llegamos a que la concesión es de quien la trabaja, ¿no? Llegamos a ese nivel, o sea, pero el problema no es ese, como te expliqué, y como te he explicado también, César, el problema no es ese, su problema es mucho más complejo de lo que uno cree, pero aquí lo que se está haciendo es creando las condiciones para establecer una plataforma electoral y a partir de allí... La izquierda que decía el amigo Noblecía que se ha metido de lleno, siempre buscando, ¿no?, cuchipanda finalmente, ¿no?, para meterse en la política de lleno. Ya, pero Raúl, eso no te han enseñado en el colegio, papi. César, Iván, un placer como siempre.